Hermanos, seguimos confirmándonos en el Evangelio y viendo cosas gloriosas del Evangelio. En primero de Juan. Llevamos por el capítulo 3. Hermanos, el Señor nos ayude. Y hemos aprendido del amor que nos ha dado el Padre. Y si tú y yo disponemos nuestro corazón para conocer cuál amor nos ha dado el Padre, hermano, será glorioso. Porque un día estaremos conociendo en toda la plenitud su amor. Cuán alto es, cuán profundo es, cuán ancho y largo es su amor. Y ese día seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es glorioso. Nos ha dado su Espíritu para que eso se cumpla en nosotros. Y eso debemos orar los unos a los otros. Y oramos por eso, creyendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, en esta fe, oramos, creyendo, no dudando nada. Debemos ser, oremos por nuestros hermanos y por nosotros, ser llenos de la plenitud de Dios, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, toda la plenitud de Dios, hermano, en nuestras vidas. Glorioso. Mirad cuál amor. Esa frase siempre debe estar presente. Esa palabra verdadera. Para que seamos hechos, llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Nosotros somos los hijos de Dios, amados. El mundo cree que todos son hijos de Dios, pero no es así. Solo aquel que ha experimentado la adopción por medio de Jesucristo es hijo de Dios. Los demás bastardos son. Sí. Pero somos nosotros hijos de Dios. Eso es de incalculable valor. Que el Rey de la Gloria, el cual su nombre es alto, y sobre él no hay nada más, se ha dignado por su gracia y misericordia a llamarnos hijos. Y que el príncipe de los ejércitos de Jehová, el Rey de Gloria, su Hijo Jesucristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Rey, el precioso, el bendito, el único digno de ser amado, de tal manera que hasta el Padre le ama. El Padre ama al Hijo y por eso le ha entregado todas las cosas en sus manos, incluyéndonos a nosotros. Sí. ¿Cuál amor, hermanos? ¿Y cuál grande amor? Somos hijos de Dios. Y estamos aquí en debilidad. Y estamos aquí en esta tierra todavía, pero somos hijos de Dios. No se nos olvide. Somos hijos de Dios. No para decir como dicen los apóstatas. Hay que tener de todo porque nosotros somos hijos del Rey. Tenemos que tener todas las cosas. Sí. Porque somos cabeza y no cola. Ciertamente somos cabeza. Pero no significa eso, esa pesetería que tienen ellos. Tienen los ojos
en la vanidad de este mundo, en la riqueza de este mundo. Tienen los ojos aquí en el oro y la plata. No pueden ver más allá. ¿Por qué? Porque el Rey, el poderoso, les ha enviado un espíritu engañoso para que no obedezcan a la verdad. Es de temblar las cosas. Pero así se ha manifestado el Señor. Hermanos, pero versículos 2 y 3, esta noche, Dios nos permitirá en su gracia ver un poco más. Ojalá lo entendamos a plenitud. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados, ahora somos hijos de Dios, y lo sabemos. El versículo 1 nos lo dice claramente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oh, amados, si ya nos asombra el poder que ha usado para transformarnos, si ya nos asombra cómo nos limpió de nuestras abominaciones, cómo puso un espíritu nuevo, cómo nos cambió, si ya eso para nosotros es maravilloso, es grandioso, el Espíritu guiándonos dentro de nosotros, teniendo comunión con el Rey, teniendo acceso por medio de la sangre de Cristo al trono de la gracia. Si eso ya es algo tan grande, ¿qué será lo que ha de manifestarse en nosotros? Que aún no sabemos. Hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero el Señor nos enseña, hermanos, qué somos y también qué hemos de ser. Aunque todavía eso no se ha manifestado, Él nos enseña para que nuestro corazón esté pensando, ocupado, sumamente ocupado en las cosas celestiales, en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, para que nuestro corazón, para que nuestra mente, para que nuestra vida esté plenamente ocupada y llena de gozo en lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? De un momento a otro, cualquiera de nosotros comenzará a experimentar algo de lo que hemos de ser. Sea que muera hoy, ¿sí? Si alguno muere hoy, ya deja de participar aquí. Se va sentado y un día se manifestará lo que ha recibido. O sea que el Señor nos llame a todos hombres. Eso es glorioso. ¿Qué hemos de ser? Filipenses 3 es un pasaje que marca nuestras vidas. Extraordinario, maravilloso. Libro de Filipenses. Y el capítulo 3
Es algo maravilloso en el Señor. Yo deseo con todo mi corazón que Filipenses capítulo 3 se cumpla en mi vida y se cumpla en la suya también. Que Filipenses capítulo 3, aunque hoy vamos a hablar de otros textos, siempre he considerado en mi corazón los versículos que debo vivir hoy. Y eso es necesario que también ustedes lo tengan presente. Y versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 11. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y eso necesitamos tenerlo en cuenta en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice esto, y aún su vida terrenal la estimaba perdida. Y así debemos estimarla cada uno de nosotros, aunque no la hayamos perdido todavía. Sí. Porque él ni siquiera valorizaba su propia vida con tal de que terminara su carrera con gozo, como también lo dice en el libro de Hechos. No estimaba su vida preciosa con tal de que esa vida sirviera al Señor Jesucristo. Y aquí también lo dice. Y así debemos vivir aquí. A fin de conocerle, versículo 10. Y de verdad que hay que dejarlo todo para conocerle. Si quieres conocerle, déjalo todo y síguele. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder que levantó de los muertos a Jesús. Es ese poder que también experimentamos en nuestras vidas. Y debe ser un deseo en el Señor de conocerle, de tener la comunión con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la participación de sus padecimientos. Todavía no he comenzado allí. Todavía no comenzamos en la participación. Pero debe ser un anhelo. Quizás un poco algunos. Es necesario que padezcamos por Él. Por Él. Es necesario. Debe ser nuestro deseo ser semejante a Él en sus padecimientos. Sí, el mundo no puede aborreceros a vosotros, le dijo el Señor a sus hermanos. ¿Por qué? Porque esta es su hora. El tiempo de ustedes siempre está presto, porque esta es su hora. Pero a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Hermano, habla la verdad con el mundo. Habla la verdad. El Evangelio. Una de las partes del Evangelio es que dice que el hombre en su corrupción, desde la punta del pie hasta la cabeza, es una podrida llaga. Y que todas las obras de justicia que tú puedas ver en un hombre delante de la santidad de nuestro Rey son como una toalla sanitaria llena de sangre. Tan abominables como eso. Testifica. Testifica la verdad. Sí.
sus padecimientos. Si no testificamos, si no vivimos el Evangelio, si no testificamos el Evangelio, no hay padecimiento. Si no vivimos el Evangelio, no hay padecimiento. No van a tomar tu nombre como malo si tú no vives el Evangelio. Es glorioso. Es un anhelo. Anhela sufrir por el Señor. Anhela parecerte a Él aún en su sufrimiento. Debes anhelar ser igual a Cristo. Entonces debes anhelar parecerte a Él en sus padecimientos. Sí. Es necesario. Ser semejante a Él. Y la participación de sus padecimientos. ¿Quieres participar? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Como el Señor nos lo ha dicho antes, amados hermanos, ¿desean morir como Cristo? ¿Desean morir como Cristo? Yo tenía una idea romántica, muy bonita, que quizás la vi en algún lugar, y era estar en una casa quieto, y en esa casa dos mecedoras, una para mí y una para Betsy. Muy romántico el sueño. Sí. Así quería terminar mis días meciéndome allí con mi esposa. No digo que eso sea malo, pero oro porque sé que cuando uno sale a predicar, uno no sabe qué se presenta. Entonces, hermanos, salgamos a la predicación del Evangelio. Vivamos el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Los que han ido a la casa saben que uno de los lados de la cerca se veía para el vecino, se ve como los vecinos pecan contra el Señor en su fornicación y salen desnudos para el patio. Entonces tuve que poner láminas de zinc. Pero también estaban ya quejándose de que no quieren que los vean. Entonces, estoy dispuesto a testificar, solo estoy esperando que me pregunten. Y ya les dije a mis hijos, cuando pregunten otra vez, díganle, hablen con mi papá, estoy tan dispuesto a testificarles del Evangelio y de que sus obras son buenas. Oh, amados, es necesario que obedezcamos al Evangelio, que vivamos el Evangelio. El que vive el Evangelio, hermano, será aborrecido del mundo. No os extrañéis si el mundo os aborrece. A mí me aborrecieron, dice el Señor. ¿Es extraño? No os extrañéis. Ser semejante a Él en su muerte. Sabemos que el apóstol Pablo lo alcanzó. Espero que cada uno de nosotros corramos. Ya ese sueño de la mecedora se terminó. Se terminó porque deseo también. Debes desear también cómo terminar tu vida. Ojalá sea semejante a Cristo. Eso sería hermoso. Aunque les confieso que tiempo, pero sería hermoso. Sería hermoso. La vida en la tierra es así. Y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos,
Si esto es lo que el Señor quiere, así lo hará. Si no, también en otro lugar dice el apóstol Pablo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Porque también esperamos que aparezca el Señor. Pero si me tocase morir para llegar a la resurrección de los muertos, me gustaría ser como Cristo. Ojalá me tuviera por digno de morir como Él. Ojalá me tomara como digno, porque es, hermano, es un privilegio. Ojalá me tomara por digno de morir por su nombre. Es glorioso. Bien, así pensamos y así debemos pensar los ciudadanos del cielo. Porque la pregunta es, volviendo, sé que fui a esta escritura y siempre que paso por Filipenses capítulo 3, es inevitable pensar en estas cosas. Como quiero vivir y como quiero morir. Si Él quisiera que yo sufriera muerte, si no, también nos lo enseñará. ¿Cómo debemos de ser? El 20 y el 21 nos dice de este capítulo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, somos ciudadanos del cielo. ¿Qué hemos de ser? Ciudadanos, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿Estás pensando en el cielo, hermano? ¿Cuántas veces hoy pensaste en irte? En irte. ¿Quieres irte al cielo? Hoy necesitamos pensar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo quiero irme. Ciudadanos del cielo quiere decir que yo no soy de aquí. Y si tú has creído, tampoco eres de aquí. De esta tierra, de este mundo terrenal corrompido, no somos. No lo somos. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo y con Dios el Padre. Hermanos, qué gozo tan grande. Pero ¿cómo ir allá? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se está desgastando, aunque el hombre interior se renueva de día en día. Este cuerpo que va en decadencia, que va decayendo y se está desgastando. Date cuenta, si te está desgastando, te estás envejeciendo. Pero el espíritu se renueva de día en día. Se va renovando de día en día. Pero este cuerpo de humillación nuestra, hermano, lo transformará el Señor. Lo transformará el Señor. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y qué dice? Primero de Juan. Dice que, hermanos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Seremos semejantes a Él. Será transformado con su poder, con el poder que sustenta todas las cosas, con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu Santo. Seremos transformados. Seremos transformados. Y es necesario, hermanos, que consideremos esto para que sea de gozo para nosotros. Tesalonicenses, hablando del tiempo del Señor, y es algo glorioso también. 1 Tesalonicenses 4, para que también entendamos que seremos transformados. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de nuestros hermanos que han partido primero, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os digo esto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no seremos primero, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Y así estaremos para siempre con el Señor. Unos que duermen y serán levantados con el poder del Señor. Y los que hayamos quedado seremos transformados por el poder del Señor, para recibir a Cristo en el aire. Volaremos, hermano. Volaremos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas en sus ventanas? Los santos. Eso es lo que hemos de ser. Y seremos, hermanos, transformados por el poder del Señor. Colosenses 3. Del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, esta manifestación de Cristo en los aires y de nosotros, bien sea siendo transformados, levantados de entre los muertos, o viviendo y también siendo transformados por el poder de Dios, será gloriosa, será llena de gloria, de la luz del resplandor de su gloria. Ese día seremos glorificados por la gloria de Cristo.
por la gloria majestuosa de Cristo. Entonces, hermano, ¿estás pensando en eso? ¿Estás pensando en lo que ha de ser? Subiremos, seremos llamados con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y seremos llamados por el poder del Señor. ¿Estás mirando al cielo? Estás orando, oh, si rompiesen los cielos. Estás clamando, ese es un clamor, oh, si rompiesen los cielos. Y a tu presencia, hermanos, se enriquecen los montes, el poder de Dios apareciendo. Para nosotros de gloria, para los que no creen, de una destrucción terrible, de deshonra y de vergüenza. Será terrible también. Pero seremos transformados, hermano. ¿Cómo será esto? Es el poder del Señor actual. Primera de Corintios 15. Nosotros creemos, hermano, creemos lo que dice Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, porque si creemos que Cristo murió y resucitó. 1 Corintios 15 nos enseña acerca de la resurrección, porque algunos no creían en la resurrección. Nosotros creemos que Cristo resucitó. Amén. Entonces así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, porque Cristo es la primicia de entre los que han resucitado, el primero de entre los muertos. Y tiene toda la preeminencia en esto, grandemente. Ahora bien, miren lo que dice desde el 42. Vamos a leer. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Entonces, hermanos, ya no será un cuerpo corrupto como ahora, que se está pudriendo porque hay corrupción en nosotros, porque en nuestra carne todavía está el pecado. Pero se sembrará. El que duerme en Cristo Jesús está sembrándose en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, en humillación, resucitará en gloria. Aunque nosotros estamos también en gloria, somos hijos del Señor de gloria, pero estamos escondidos con Cristo en Dios y nadie lo ve. ¿Quiénes son ustedes? No. Pero el Señor sí sabe. Él nos conoce y nosotros a Él. Pero el mundo no nos conoce así. Por eso estamos en deshonra. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Ciertamente, todavía nuestras debilidades. Pero se resucita ¿en qué? En poder, hermanos. Y no es cualquier poder, es el poder de Dios. Glorioso. Participando de la gloria de Dios. Se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Un cuerpo que está aquí, que podemos ver, que sangra, que es igual al de los animales. Pero se resucitará uno semejante al de Cristo. Un cuerpo espiritual. ¿Recuerdan a Cristo? Entró y se puso en medio de ellos y no fue necesario abrir la puerta. Pero luego comió con ellos también. Un cuerpo espiritual.
pero es un cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán, alma viviente, hermano, el que estuvo en el principio. Pero el postrer Adán ya sabemos, ¿cierto? ¿Quién es el postrer Adán? Cristo, espíritu vivificante, poder de vida, escrito Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. ¿Cuál es terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Entonces, hermano, así seremos transformados. Y ahora seremos celestiales del cielo, ciudadanos del cielo, celestiales, cuerpos celestiales, seres celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Por eso es necesaria la transformación por el poder de Dios. Nuestros cuerpos serán transformados por el poder de Dios. Y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Algunos dormiremos, otros estaremos esperando. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, Tesalonicenses, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esas son las glorias del Señor para nosotros. ¿Has estado meditando en estas cosas? ¿Te ocupa el pensamiento de tu corazón estas cosas? ¿Cómo será? ¿Cuándo será el llamado? ¿Cómo he de oírlo, Señor? ¿Le alabas por eso? Bendice su nombre, Señor. ¿Cuándo será que me transformarás? Oh Dios de la gloria, te agradezco por esto. Te bendigo porque un día estaré contigo, transformado con poder, ya apartado de esta corrupción. Debe ser nuestro gemir, hermano, al Señor. Y es necesario, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, no solo es un cuerpo espiritual, no solo es un cuerpo celestial, es un cuerpo que se ha de vestir inmortal por el poder de Dios. Inmortales, para ya no ver más muerte. Qué promesas tan grandes el Señor nos está dando su palabra. Y cuando esto corruptible y estas cosas que vienen son maravillosas y es de alabarle a Él. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, se olvida en la muerte en victoria. En aquel momento
En esa transformación se olvida es la muerte en victoria. Hemos sido liberados, libertados del poder de la muerte. Él le quitó el poder al que tenía el dominio de la muerte, esto es al diablo. Y ahora, por medio de Cristo, por el que le quitó el poder al que tenía el dominio de la muerte, por medio de Él, por medio de Cristo, no habrá más muerte. Glorioso. Transformándolo con poder. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, allá dice Tesalonicenses, alentados los unos a los otros con estas palabras y es parecido. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ocupado en crecer en la obra del Señor siempre, sirviendo al Señor, viviendo como Cristo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo, aunque eso todavía no se ha manifestado. Pero, hermanos, es glorioso. Cuando veamos cara a cara, seremos semejantes a Él. Cuando veamos cara a cara, entonces conoceré cómo fui conocido por el Señor. Una hermana me hacía un comentario que le habían enseñado que en el momento de estar en el cielo, el Señor y que iba a borrar toda la mente y nadie se iba a conocer de nada. ¿De dónde sacaron tal blasfemo? Cuando vino Moisés y Elías a hablar con nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración, ¿sí o no? Sí es. Eran Moisés y Elías los mismos. Vemos el rico y Lázaro también. Entonces, nuestra mente no será borrada. ¿Qué sentido tiene, hermano? No tiene ningún sentido. Por eso es necesario que ejercitemos nuestra mente en la vida cristiana, en vivir como Cristo vivió, porque no será cambiada, sino que será preparada, perfeccionada en Cristo Jesús. Entonces eso no va a cambiar y estaremos para siempre con el Señor, gozándonos con el Señor. Así que esos mitos, esas leyendas no tienen ningún valor delante del Señor. Y hermanos, es necesario que nuestra vida esté ocupada en esto. Seremos semejantes a Él. Seremos ciudadanos del cielo. Nos está guardada una ciudad. Una ciudad. Entonces no temamos. Salgamos a vivir el Evangelio, a predicar el Evangelio, fuera del campamento, hermano, a sufrir sus vituperios. Salgamos, como lo dice Hebreos 13. Hebreos 13, 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Sacrificio de Cristo para santificarnos, hermanos. Entonces nosotros debemos estar, lo que nos debe estar ocurriendo ahora es nuestra santificación, porque Él derramó su sangre para santificarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así lo aprendimos en 1 Juan. Santificándonos constantemente. Nuestra santificación, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Salgamos pues a Él
fuera del campamento, llevando su vituperio. Oye, pero si llevo el vituperio de Cristo, no voy a ser aceptado en esta sociedad. Voy a ser rechazado en la sociedad. Sí, porque debe haber un pensamiento en ti. El versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pertenecemos allá. Él ha comprado nuestra ciudadanía con su propia sangre, para que nosotros ya dejemos de pensar en lo terrenal y vivamos pensando en lo celestial. Salgamos y suframos su vituperio también. Participemos de Él en su padecimiento también, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Hermanos, de un momento a otro nos vamos. Debemos pensar así, porque no tenemos aquí ciudad permanente, hermanos. No la tenemos, porque somos de la fe. No imitamos la fe del creyente Abraham. Él también pensaba igual. Hebreos 11. Él estaba esperanzado en eso. 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué vivió así? ¿Por qué no se aferraba? ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No esperaba las cosas terrenales. Se le manifestó también las cosas de gloria. Sí. Así es nuestra manera de pensar. Pensando en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pensando en lo que viene, hermanos, lo que hemos de ser, Daniel 12, 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aleluya. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Glorioso. Resplandeceremos.
llenos de la gloria de Cristo en nuestras vidas. No sé cómo es esto, pero es tu anhelo. Debe ser tu anhelo, hermano. Debemos anhelar esto. Cuando vamos a anhelar las cosas espirituales, las cosas de arriba, donde está Dios, ya ser transformado, un cuerpo glorificado. Estamos esperando esa redención de nuestros cuerpos, porque ya la redención del Espíritu fue hecha, pero ahora falta la redención final del cuerpo. Estamos anhelando eso. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Glorioso, glorioso. Esto es lo que hemos de ser, hermano, semejantes a Él. Esto es lo que hemos de ser. Y esto es lo que dice Primera de Juan. Volvemos allá. Este texto amados, ahora, en este momento somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, es decir, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y cuando Cristo, vuestra gloria, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Gloria. Como estrellas a perpetua eternidad. No a oscuridad ni a confusión perpetua, sino a entendimiento. De tal manera que hoy también nuestra mente ve todo como por espejo, oscuramente. Pero los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán. Y cuando estemos allá, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Entonces habrá mayor claridad. La gloria del Señor iluminará todo. Y nosotros estaremos allí en su gloria, participando de las glorias venideras. Es maravillosa la vida eterna. Y así seremos semejantes a Él. Cosas, hermano, de las cuales ninguno de nosotros tiene mérito. Pero es un privilegio y por eso debemos honrarlo y glorificarlo. Y todo aquel, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiero decirles algo, hermano. El tiempo va corriendo. El tiempo va corriendo. Ya faltan 5 para las 9. Y se acerca cada día más el día de nuestra gloria. Ahora bien, con el que nos vamos a encontrar, Él es puro y santo. ¿Te estás santificando? Porque te vas a encontrar con el santo. Todo aquel que tiene la esperanza de ver a Cristo comienza a despojarse del lastre del pecado, comienza a apartarse de la iniquidad, de la inmundicia, de este mundo, de los placeres mundanos. Prefiere sufrir los vituperios de Cristo como Moisés y sostenerse como viendo al invisible. Y no va a vivir como los demás. Es una vida totalmente diferente. La vida en Cristo es una vida caminando, progresando en la santidad.
apenas estoy aprendiendo cómo vive un santo, porque el que tiene esta esperanza de ver al santo de los santos, entonces él va a vivir pensando y anhelando y rogando ser santo cada vez más, porque me voy a encontrar con aquel que es santo. Y aunque aquí lo atribuye a nosotros mismos, sabemos que Él hará en nosotros todas nuestras obras. Entonces oremos al Señor. Señor, santifícanos en tu palabra. Santifícanos más, Señor. Enséñame, oh Señor. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Vean, hermanos, nuestro corazón debe estar ocupado en estas cosas. ¿Cuánto me estoy santificando día tras día porque me voy a encontrar con Cristo? ¿Cuánto me estoy purificando porque Él es puro? Y no hay ningún error cuando Él lo dice aquí, para que tengamos conciencia de que debemos estar ocupados en estas cosas. ¿Esperas a Cristo? Entonces, no hay tiempo que perder en la santificación. No hay tiempo que perder. Hay que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero si alguno de vosotros llega solo al querer y no le sucede el hacer, no alcanzó nada. Pero Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y si alguno no, es que quiero, yo sí quiero ser santo, quizás es religioso y quiere, pero no puede. Al creyente le ocurre el querer y también le ocurre el hacer por su divina voluntad. Así lo ha dicho el Señor. Ese es el poder de Dios actuando en nosotros, hermanos. Y es necesario que nosotros veamos esto con diligencia. Purificándonos. ¿Nos vamos a encontrar en Él? Sí. Entonces, santificados, purificados. No toquen lo inmundo. Y Colosenses también lo dice, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo. Pero entonces, si estamos concentrados en estas cosas, en ver el reino de Dios, entonces, ¿qué dice después del versículo 3, del versículo 4? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a dar una lista de lo que es terrenal. Ocúpate en ver si eso está muriendo en ti. Ocupa tu vida en estas cosas. Fornicación. Está haciendo morir eso, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas, hermanos. Versículo 8, pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hermano, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y ahí debemos llegar. ¿Estás ocupado en ocupando tu corazón? Porque tendrás que desocuparte de muchas cosas terrenales que no necesitan estar ocupadas en tu mente. Tendrás que desocuparte del Facebook. Tendrás que desocuparte de los jueguitos. Tendrás que desocuparte de los pasatiempos. Y pensar en Dios, en lo celestial. Que no dirá, bueno, pero todavía estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Ninguno que se haya ocupado de las cosas celestiales
ha sido desacreditado por Dios, sino al contrario. Deseo que los jóvenes sean como Juan el Bautista. Desde muy joven salió al desierto para ser usado por Dios. Que entre los nacidos de mujer no ha habido uno, ni habrá uno como él. Sí, hermano. Pensando en Dios, apartándome para Dios, santificándome. Nosotros no tenemos una religión cristiana, no, una vida cristiana, una vida plena, porque practicamos religión, haciendo buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero verdadera religión pura y sin mácula, no la que ellos hacen allí. Una cosa es donde están en el local y otra cuando salen. La vida continúa, todo el mundo pensando en lo terrenal, hasta que se vuelve a reunir y entonces algunos cantan: yo te amo, Cristo, con todo mi corazón. ¿De verdad creen que Cristo va a aceptar ese amor, esa ofrenda que es mentira? Que no piensan en Cristo en sus vidas diarias, no van a recibir eso. Que no quieren ser como Cristo, que no buscan en las Escrituras, orando en oración: Señor, enséñame como tú eres, porque yo quiero hablar, yo quiero caminar, yo quiero hacer todas las obras que tú hiciste, Señor. Quiero parecerme a ti en todo, Señor. Por favor, ten misericordia de mí y permíteme este privilegio. Así debe estar nuestra vida, concentrada en el Señor, hermano, claramente en el Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 21. Este versículo 3 de 1 de Juan nos manda a la santidad, nos llama: el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica, porque te va a encontrar con el puro, que es Cristo. Segunda de Corintios capítulo 6, miren lo que dice: ya no estamos en el mundo, aunque estamos en esta carne, no militamos según la carne. No os unáis en yugo desigual, versículo 14, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y ese compañerismo es comunión. ¿Cómo puedes tener comunión con los incrédulos? Yo tengo un amiguito incrédulo, yo no tengo ni un amigo incrédulo. El día que vengan a matarme me entregarán. No es amigo. Ni un incrédulo me ama. No. Quiero predicarle el Evangelio. Y debo predicarle el Evangelio. Pero yo sé que no. Si no son mis hermanos, no hay comunión. No hay compañerismo. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Por eso es que oramos cuando nos montamos en un carro, el taxista guía al Señor, porque yo sé que Él no puede. Y así todo lo demás. Ayer me hablaban algunos buenos que ya no quieren verse con los cubanos porque cerca de aquí una cubana mató a su esposo, marido, no sé, y hasta que era hechicera y todo lo demás, y que los venezolanos no son hechiceros y todos los demás pecadores, igualito. Entonces no es que sea cubano o no es que no quieren verse con los médicos cubanos, no, eso no es así. Tienes que orar. Porque si tu esposa es impía y tu esposo es impío, de la que duerme o del que duerme a tu lado, no te fíes, no abras la boca. Es la verdad que dice el Señor.
Y dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la tiniebla con la luz, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, qué parte tiene el creyente con el incrédulo, de estar en ese compañerismo, toda esa cosa. No hay que predicar el evangelio. Pero ahora tú no has esto, tú no el otro, te dicen, ahora no viene a los compartimientos del Día de la Madre de la Familia, de que la abuela cumplió años y nada, ahora no están pendientes de eso, de que nosotros nos reunimos en casa de lo que llaman la casa montonera también, lo llaman, que es una familia grande que están allí y se juntan y todo eso. Ahora tú no te la pasas, claro que si se la pasan allí hablando de sus pecados, de sus iniquidades, y la toman como agua. Y si se la pasan ahí en toda su inmundicia y no quieren oír el evangelio de Cristo, ¿qué hago? ¿Me siento ahí? ¿Me sentaré a decirle, no, de eso no me puedo reír tampoco? De eso tampoco me puedo reír. De eso tampoco. Ahora se te levanta y dice, así dice el Señor de Jesucristo. Si así te levantas, el que se convierta te amará y será nuestro hermano y tuyo también. Pero el que no se convierta crujirá los dientes contra ti. ¿Sí? Porque no hay comunión, no hay parte del incrédulo con el creyente. Contar algo tan tremendo que estarán dos en una cama cuando Cristo venga. Al creyente se lo llevará y al impío lo dejará. No importa que tenga en la cama. Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. Y así nos llamará, hermanos. Entonces, fíjense esto, cuidado, tú sabes que los pecadores lo que quieren, según el libro de Proverbios, ¿qué quieren los pecadores? Engañarte. Y te dicen, ven con nosotros, ven, es lo que quieren. Es así. Yo llamé a uno de mis hijos al arrepentimiento. Porque pegó contra Dios. Porque ahí tenemos al abuelo. Que no. Ahí está, y los hermanos que van, ese ni habla. Pero él es un cazador. Y se la pasa por el monte. Pero al buito ese que dice en pavita, un buito de una lechucita así chiquitica, le tiene un miedo. Y uno de mis hijos, él le dijo, lo engañó, lo persuadió. No, cuidado, hay que tener cuidado con esa bicha, mátala. Y vino mi hijo y la mató. Lo llamé al arrepentimiento. Porque lo engañó, su propio abuelo. Lo incitó a pecar contra Jehová. ¿O no? Y está ahí, y mucho más, sí, no te confíes. No te confíes. Yo siempre oro para que el Señor nos libre de él. Siempre. Porque no, yo no me confío. Y así lo ha hecho siempre. Ojalá lo salve. También orado por eso. Sí, Señor. Entonces no tenemos parte, hermanos. No hay esa parte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, purifícate y yo os recibiré.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, versículo 7.1, capítulo 7.1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con el Santo de los Santos, 3 veces santo. Nos vamos a encontrar con el puro. ¿Tenemos esa esperanza? Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Todo lo que nos contamina, todo. Todo. Examinemos nuestros caminos para estar limpiándonos constantemente de todo ese peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque todavía no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero si callamos ahorita y no vivimos como creyentes, ahorita que nadie nos está colocando una pistola, un armamento, cuando coloquen un armamento sobre nosotros para matarnos, entonces, ¿crees que resistiremos hasta la sangre si ahorita no lo hacemos? No. Si la burla del mundo, si los pecadores, si nos complacemos con los pecadores en sus malas obras, ahorita, que solamente están tentando, cuando te apunten con una pistola y te digan fornica, entonces rebalarás, porque no vas a aguantar. Pero el que es de Dios tiene la esperanza de ver a Dios y de que será semejante a Él. Entonces se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu y se perfecciona en la santidad, en el temor de Dios. Así que, hermanos, todo el que tiene esta esperanza en Él, así mismo se purifica como Él es puro, hermanos. Entonces, tanto en Romanos el domingo, como ahora otra vez Dios hablando, que vivamos en santidad, que vivamos en santidad, que busquemos la santidad. En su voluntad, nuestra santificación. Entonces vivamos en santidad delante del Señor, para su gloria. Entonces vamos a rogar al Señor que santifique nuestro espíritu, en nuestra carne, en Él. Y vamos a clamar desde donde sabemos clamar, desde la tierra, humillando delante de Él. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay esperanza. Hay esperanza. Y los que no creen en Él clamen, quizás serán oídos hoy, y Dios dé salvación a su pueblo. Personalmente allí, hermanos, allí en tu corazón con el Señor, allí ora en tu corazón con el Señor. Aceptarle a Dios.
Gracias por tu misericordia, Señor. Pon en anhelo en nuestro corazón de querer verte, Señor. Querer ser semejante a ti, Señor Jesús. Oh, Señor. Santifica tu iglesia, Señor. Porque tú vienes a buscar una iglesia pura y sin mancha, Señor. Oh, Dios. Purifica nuestros corazones, Señor. Ve si hay en nosotros camino de perversidad, Señor, y guíanos por el camino eterno. Santifícanos, Señor. Oh, mi Dios, ¿quién podrá engañarte? No, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Salva los tuyos, Señor. Salva los tuyos. Salva a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Señor. Y llévanos con este pensamiento, meditando en tu palabra, a nuestros hogares. Que para ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos santifique, hermano.